sabemos que tenemos junta de compartimiento con el expositor Antonio AA, con el tema de los 4 gigantes del alma. Si gustas pasar, compañero Antonio, tenemos hasta las 8:20. Sí, luego ya son las preguntas. Okay. Pues buenas tardes, buenas noches ya, compañeros y compañeras. Buenas. Yo soy Antonio y soy miembro de la agrupación de Alcohólicos Anónimos, pero también soy neurótico, ya tengo tanto con los neuróticos que ya me lo pegaron. No, la verdad es que todos los alcohólicos somos neuróticos, así de que no hay ningún problema. Primero, pues felicidades, ¿no? Felicidades por su aniversario y como siempre, cuando me hace el favor de invitarme, yo con todo gusto me gusta mucho participar con los grupos de autoayuda, ¿no? Los que incluso que no sean de AA, que es en la agrupación que yo milito. Este tema que me sugieren, los 4 gigantes del alma, no es un tema que venga contemplado en sí dentro de la literatura de Alcohólicos Anónimos. Este es un tema que sale de un libro de un psicólogo español, Emilio Miró, que él sacó este libro que se llama precisamente Los 4 gigantes del alma, que luego lo han reducido a 3, a veces dicen que son 3, a veces dicen que son 4, porque cada quien va metiéndole cosas o le va quitando cosas, ¿no? Pero bueno, hablamos de 4 y originalmente Emilio Miró siempre manejó 4 gigantes del alma, que son el miedo, la ira, el amor y el deber. No sé por qué dentro de los grupos y los compartimientos generalmente dejamos a un lado el deber, y a lo mejor es lo más importante, ¿no? Porque a fin de cuentas el deber es la consecuencia de tener una armonía con los 3 anteriores, con la ira, con el miedo y con el amor. ¿De dónde nace este tema o por qué nace? La literatura de Alcohólicos Anónimos y de NA, que obviamente es la misma, nada más que en el libro azul. Bill W. por ahí, cuando está hablando de lo que es la enfermedad que tenemos, ya no está hablando del alcoholismo, sino de la neurosis. Ya no está hablando de la neurosis que tenemos los alcohólicos, y que es la misma neurosis que tienen ustedes. Y ahí nos dice Bill W. que no es agradable contemplar esta perversa enfermedad del alma. Entonces, cuando vamos a hablar de los gigantes del alma, habría que pensar a ver qué es el alma, ¿no? ¿Qué es el alma? El alma es la capacidad que tenemos nosotros como seres razonables para utilizar precisamente la espiritualidad, o sea, el uso de la razón. Si nosotros estamos enfermos del alma, pues entonces vamos a estar enfermos de lo más importante que tenemos como seres humanos. Como seres humanos tenemos el físico y tenemos el alma, ¿no? Tenemos la mente, tenemos el alma. Pero lo más importante de los 3 es justamente el alma, porque todos los demás no tienen capacidad para decidir. El único que decide es precisamente la voluntad, que depende directamente del alma. Entonces, si nosotros estamos enfermos del alma, quiere decir que nuestra vida no tiene ningún control, y entonces nos estamos viendo movidos por algo tan sano y tan hermoso que nos dio Dios, que son las emociones. Dios nos dio las emociones para que sintamos, para que nos demos cuenta, para que aprovechemos todas las cosas que surgen en el diario vivir de los seres humanos y podamos ir creciendo espiritualmente, podamos ir creciendo en conocimiento y como seres humanos también. Pero resulta que nosotros nos hemos dejado dominar por completo por las emociones. No tenemos absolutamente ningún control sobre ellas. En algunos de los casos, y mucha gente, y yo creo que tienen razón, es muy común decir que estamos enfermos de nuestras emociones. Yo difiero un poquito, discúlpenme, no quiero decir que estoy en contra de los que dicen eso. Yo difiero un poquito porque yo he analizado en mi propia vida, que yo siento exactamente igual que todo el mundo. O sea que las emociones no pueden ser malas porque Dios no las dio. O sea, yo no soy enfermo de mis emociones, soy enfermo del alma,
y no sé controlar mis emociones. Porque yo cuando tengo alegría normalmente río, me siento contento. Cuando tengo tristeza lloro. Pero ¿qué sucede con nosotros que no tenemos un control sobre las emociones? Pues resulta que cuando tenemos alegría nos vamos a la euforia, hacemos un escándalo. O sea, no la sentimos como alegría, sino que nos vamos a la euforia, la transmutamos a lo que decía Bill W, somos ampulosos, todo lo hacemos grande. Cuando tengo tristeza no puedo manejar la tristeza, que es muy normal y natural en los seres humanos, y yo la convierto en depresión. Me voy hasta el otro extremo, hasta la depresión. Pero la emoción no es mala, yo soy el que no sé manejar esas emociones. ¿Y por qué no las sé manejar? Porque no hay una armonía conmigo, no hay una armonía. Yo hasta cuando llegué al grupo de Alcohólicos Anónimos hace alrededor de 22 años, yo escuchaba muchas palabras que creía entender, pero que no las conocía. Yo creía, por ejemplo, a mí me decían que yo era una persona de un carácter muy fuerte. Y la verdad es que me di cuenta que yo no tenía ni carácter. Era iracundo, que era muy diferente. Pero la gente decía que eso era un carácter, cuando la verdad de las cosas es que era un defecto del carácter. O sea, realmente de carácter no tenía. ¿Cuál es la formación del carácter? Como para ir viendo cómo vamos a poder tener armonía con esto. El carácter se forma con la inteligencia, se forma con la vida afectiva, que son las emociones, y se forma con la voluntad. Para que tengamos una vida afectiva real, va a ser necesario que estas tres cosas, la inteligencia, las emociones y por la vida afectiva y la voluntad, estén en armonía, haya congruencia. Sin embargo, ¿qué pasa con nosotros, los alcohólicos o los neuróticos? Que pensamos una cosa, decimos otra y hacemos otra. O sea, no hay armonía, no hay congruencia, somos incongruentes. Entonces, estando así, pues es obvio que nos vamos a estar metiendo en problemas y es obvio que vamos a estar lastimando a los demás. Entonces, ¿pero qué pasa con la vida afectiva? Eso es lo más importante, porque la inteligencia esa ya la tenemos y Dios nos la dio. La voluntad también la tenemos y Dios nos la dio. Pero ¿qué es lo que nos mueve en sí? Es la vida afectiva. Y ahí es de donde nacen los gigantes del alma. Ahí es donde Emilio Miró saca este libro, en donde dice que la vida afectiva está manejada siempre por estos cuatro gigantes. Por el miedo, que él lo califica como el gigante negro, tal vez porque es una de las cosas a las que casi todo el mundo le tuvimos miedo, que es a la oscuridad. A lo mejor por eso le puso gigante negro. Luego el gigante rojo, que es la ira. A lo mejor porque cuando nos enojamos sí como que nos ponemos medios colorados, ¿verdad? Entonces a lo mejor por eso es. El gigante rosado, que es el amor, es así el colorcito de la señora, ¿verdad? Es la identificación de la mujer. Y el gigante blanco, que es el deber. Le puso hasta colores, Emilio Miró. ¿Qué pasa con esas tres cosas? Ninguna de ellas es mala. Ninguna de ellas es mala. El miedo no es malo. El miedo hace que el ser humano, los hombres, nosotros, gracias al miedo, estamos vivos. Si no le tuviéramos miedo, si no tuviéramos temor, ya nos hubiéramos muerto. Comiendo hongos venenosos, atravesándonos en la calle sin fijarnos. Yo creo que todos nosotros cuando vamos a atravesar una calle, primero volteamos a ver si no viene un carro, ¿no? O sea, nos hacemos precavidos. Si el miedo nos enseña a vivir. Entonces el miedo nos hace precavidos, previsores, cautos. O sea que el miedo nos fue dado, pero precisamente para eso, para que pudiéramos vivir mejor. Pero ¿qué pasa con nosotros cuando dejamos que el miedo se apodere de nosotros y nos imposibilita para actuar? Y dejamos de hacer las cosas porque nos llenamos de pánico. Con ese miedo, ese temor nos volvemos inseguros. Y entonces dejamos de hacer muchas cosas. Nos dejamos dominar. Imagínense, por ejemplo, alguien con miedo. Y estos gigantes no trabajan solos, ¿eh? Generalmente siempre se asocia uno con otro. El miedo con la ira, con el amor, todo así. Si dominan el miedo, por ejemplo, en el caso que se asocie con el amor, si domina el miedo,
cuando esté el miedo y el amor juntos, generalmente van a aparecer los celos. Es una persona a la que queremos mucho, tenemos miedo a perderla, y entonces aparecen los celos, que por sí mismo ya es un problemón marca demonio. Si alguno de ustedes ha sufrido problemas de celotipia, pues ya sabrá lo que se sufre, ¿no? Y lo que se hace sufrir a la otra persona. El miedo, si se alía a la ira, la persona más débil es capaz de matar, porque tiene miedo que lo golpeen. Y si tiene un arma, va y lo mata. Vean ustedes, por ejemplo, muchos de los pleitos de matrimonio, la mujer que se supone que es más débil, cuando se ve amenazada, digo que se supone, ¿verdad? Porque yo creo que ya no, cuando se ve amenazada por el marido, como sabe que el otro es más fuerte, que la puede golpear, entonces ella por temor, si tiene la plancha, si tiene un cuchillo a la mano, se lo avienta. No porque sea valiente, sino porque tiene miedo de lo que le pueda pasar. Entonces ahí perdemos todo. ¿Qué sucede ahí? Ahí sucede que la inteligencia no funciona. La inteligencia se hace a un lado y nada más funciona la emoción y la voluntad. Y la inteligencia que te dice no te metas en problemas, la hacemos a un lado. Entonces no hay armonía, no estamos trabajando conjuntamente toda la fuerza espiritual que tenemos. La ira tampoco, además el miedo, hay personas, yo escucho mucho dentro de los grupos, sobre todo en los grupos de alcohólicos anónimos, porque los alcohólicos somos así como muy infantiloides y luego como parte también de este propio miedo, muy mitómanos, mentirosos. Y yo escucho muchos que dicen que nunca tuvieron miedo o que a nadie le tiene miedo. Y precisamente esa forma de decirlo ya está teniendo miedo. Tienen miedo que se enteren de sus miedos. Entonces, porque todos desde que nacemos, el miedo nace junto con nosotros. El miedo nace junto con nosotros. Si ustedes recuerdan, por ejemplo, aquí casi todas son madres, me supongo, muchos son madres y padres. Los niños cuando nacen generalmente lloran. ¿Por qué lloran? Antes decían que lloraban que porque los ginecólogos o las matronas, o como les llamaban a las señoras, las parteras, que les daban una nalgada para que empezaran a respirar, que lloraban por la nalgada. No, los niños lloran porque los acaban de sacar de su zona de confort. Ellos tenían 9 meses encerrados ahí en el vientre de su madre, calientitos, sin luz, en un ambiente más o menos líquido, no batallaban en lo absoluto para nada, estaban tranquilos y de pronto ándale que los sacas y lloran, se espantan. ¿Y ahora qué? Hay luz, hay ruido, todo lo que no sabía él que existía viene. Entonces ahí aparece el primer miedo y nace con nosotros. Pero le decía, pero no es malo que tengamos miedo. Lo que tenemos que hacer es aprender y aceptar que sí tenemos miedo, que el miedo forma parte de nosotros. Si nosotros queremos controlar cualquier cosa, necesitamos primero aceptar. Así como nosotros nos dimos cuenta y aceptamos que somos neuróticos, estamos haciendo algo para solucionar nuestro problema de neurosis. Pero si no aceptamos que somos neuróticos, ¿quién estaría aquí? Pues nadie, ¿verdad? Yo que voy. Entonces primero tendríamos que aceptar, por lo mismo con el miedo, si algún día vamos a lograr controlarlo, va a ser necesario primero entender y aceptar que tenemos miedo, que el miedo forma parte de nosotros. Y les digo, y nos fue dado por Dios para que nos hiciera daño. Fue dado por Dios para que sobreviviéramos de un modo mucho mejor del que generalmente hemos estado viviendo, que fuéramos cautos, precavidos y previsores. La ira también es buena, no es mala. Generalmente la tenemos contemplada como algo negativo de nosotros, pero la ira también es normal y natural en el ser humano. No debemos de espantarnos porque tengamos ira, hay que aceptar que tenemos ira. No hay en el mundo, habrá gente que diga, no, yo nunca me he enojado. No hay en el mundo una sola persona que no haya tenido un exceso o un arranque de ira. El propio Cristo
como parte de, tal vez como para darnos una muestra precisamente de lo que es el miedo y la ira. Él tuvo miedo, Cristo tuvo miedo, con todo y lo que era. Recuerden que cuando vino, Él renunció a sus condiciones de Dios para tomar la forma humana, y como humano sentía exactamente igual que nosotros. Y Cristo cuando lo iban a apresar, cuando estaba allá en el Monte de los Olivos, o en el Bosque de los Olivos, cuando estaba orando, no le decía a Dios: si es posible, pase de mí este cáliz. O sea, como que decía: oye, ¿qué necesidad hay de que me vayan a golpear y que me vayan a crucificar y todo? ¿Que no lo podemos arreglar de otro modo? O sea, le estaba diciendo a Dios, tenía miedo. Pero bueno, pero se sobrepuso y le dijo: bueno, pero hágase tu voluntad. O sea, sintió miedo y se sobrepuso. Y al sobreponerse encontró la fortaleza para enfrentarse a un problema sumamente fuerte. La ira también, él sintió ira. Hay un pasaje entre los evangelios que lo manifiesta muy claro, aunque tuvo varias, aunque hay varios. Hay uno donde él tiene un arranque de ira físico. ¿Se acuerdan ustedes cuando estaban los mercaderes ahí vendiendo en el atrio del templo? Sí. Él se enojó. Sí. Él se enojó, hizo un cordel, o sea, con premeditación, y le decía ventaja. Él agarró unos mecates ahí, hizo un cordel, un látigo, y los agarró a latigazos a todos. Estaba enojado. Se enojó y tuvo un arranque de ira. Entonces, ¿quiénes somos nosotros como para creer que nos vamos a librar de eso y que no lo vamos a sentir? Entonces no debemos de espantarnos por eso. Lo que sí debemos estar al pendiente es qué tanto estamos dispuestos a gobernar esas emociones, a manejar esas emociones. Hay otra clase de ira que también Cristo la sintió, y es cuando verbalmente hablamos fuerte, y a los fariseos no les llegó a decir sepulcros blanqueados, razas de vivos. Sí. Pues era porque estaba enojado. ¿Usted se le que estaba muy contento cuando lo dijo así? No, estaba muy enojado. Estaba que se lo llevaba la peinada, pero bueno. O sea, estaba enojado. Entonces, él también sintió ira. Entonces, eso es lo que nos está enseñando, que nosotros también las vamos a sentir, pero que se pueden dominar. En el caso de él, la ira era una ira justificada, no era hijo de Dios, estaba profanando el templo, y bueno, pero fue ira. Y agarrando latigazos ahí a los que agarró, pues había muchos animales ahí. ¿Qué culpa tenían los animales? Son seres vivos. ¿Y qué culpa tenían los animales si a ellos los llevaron? Las palomas, que todos se asusten, y estaba ahí lleno de palomas, y qué culpa tenían las palomas, pero les tocó también. Entonces, ¿qué hacemos nosotros cuando nos enojamos? ¿No reaccionamos con ira ante todo el mundo? Hay gente que no tiene nada que ver con nuestro coraje, y sin embargo la lleva y la paga también. Entonces, si Cristo también lo sintió, pues nosotros también tenemos eso. Entonces, son los dos gigantes que podríamos pensar que descontrolados se vuelven más riesgosos, se vuelven más problemáticos. En el caso del miedo, generalmente nos volvemos tímidos, o sea, no nos atrevemos a hacer cosas. El miedo nos impide actuar. Yo recuerdo hace algún tiempo, un amigo mío me decía que quería poner un negocio. Dice: oye, Toño, fíjate, quiero poner un negocio. Qué bueno, adelante. Dice: ¿pero qué negocio quieres poner? Él había estado trabajando por ahí como jefe de compras en un hotel. Dice: fíjate que trabajando ahí en el hotel y todo, pues ya hice muchas amistades por allá en el mercado, de verduras y de todo eso. Me gustaría poner una frutería, y verdulería. Solo buscan un lugar apropiado. No, sí, ya vi dónde. Mira, ahí cerca de la casa hay un localito que está ahí, y hasta tiene el letrero de que se renta y todo. Y vamos adelante. Me pregunta cuánto rentan para que puedas programarlo, para que puedas hacerlo y todo. Pasaron como 15 días y no me volvió a decir nada. Lo encontré un día y le digo: oye, ¿qué pasó con el negocio? Dice: fíjate que no he ido. Pues no me querías poner el negocio.
Es que no pienso que si me va mal. Tienes razón, pero si no lo intentas, pues no te va a ir ni bien ni mal. Entonces, no, pero sí voy a ir. A la semana me lo volvió a encontrar, me buscó y me dice, ¿qué crees? Ya habían rentado el local. Cuando fui ya lo habían rentado. Ya no lo puse. Pero eso no es lo peor, porque pusieron una verdulería. O sea, lo que él quería poner. Como a los 2 meses me dice, ¿vieras cómo está vendiendo el cuate ese que puso la verdulería? Pero tú no te animaste por miedo a hacerlo. O sea, ¿cuántas cosas no hemos hecho, hemos dejado de hacer precisamente por el miedo? Que no nos atrevemos a actuar. Y ahí podríamos utilizar la parte positiva de la ira, que es el coraje. Afortunadamente, bueno, aquí no mucho, o más bien aquí no. Aquí cuando hablamos de enojo, coraje e ira, generalmente siempre estamos dirigiéndonos o pensando en lo mismo. En el caso de los españoles lo tienen muy bien identificado. Y el coraje es la decisión de actuar. Es decir, le voy a echar coraje, es decir, le voy a echar muchas ganas. Entonces, cuando nosotros esa disposición de actuar se la echamos al estar precavidos, hoy primero analiza, ya hace falta una tontería, sí, ok, pum, con ganas vamos a entrar. O sea, empezar a utilizar las cosas adecuadas de cada uno de los que creemos que son defectos. Nos volvemos cobardes. Permitimos muchas veces hasta que nos sobajen, porque tenemos miedo que nos puedan golpear, tenemos miedo que nos pueda pasar algo. En el trabajo, por ejemplo, aunque tengamos derechos, no nos atrevemos a decir, a exponer nuestras opiniones en su momento dado, o incluso en la familia. ¿Cuántas señoras están todavía o viven todavía con la receta antigua de los padrecitos que decía, resígnate, hija, resígnate? No, que se resigne eso. O sea, ¿por qué volver a resignar si eres un ser humano? Habla, platica, di lo que necesitas, di lo que quieres, di lo que estás sintiendo. La resignación es agacharse, es cobardía. Y nosotros somos seres humanos y somos hijos de Dios también. Entonces, con la frente alta, decir yo no estoy de acuerdo con esto, por esto y por esto. Y negociar las cosas, pero hablando, no resignados a que, no, pues es que luego si se enoja, pues si se enoja es problema de él. Si se enoja es problema de él. Entonces para eso nos dieron la boca, ¿no? Para eso hablamos. Nos volvemos escrupulosos, escépticos, aburridos, vanidosos, hipócritas y mentirosos. Por miedo a que sepa alguna cosa, mejor mentimos. Y luego hablamos de que echamos mentiras piadosas. Las mentiras son mentiras. Y no hay ni piadosas, ni hay mentiras buenas, ni hay nada, como algunos dicen por ahí, ¿verdad? Cuando se habla de la envidia. Y se me dio envidia de la buena. Recuerdo una vez mi padrino en México, le comentaba yo nací para la agrupación en la Ciudad de México, pero yo soy de aquí, y luego ya me regresé nuevamente a Aguascalientes y ya seguí mi trayectoria aquí. Y yo le decía mucho a mi padrino, en alguna ocasión le llegué a decir que sentía envidia de la buena, porque lo escuchaba yo dentro de Alcohólicos Anónimos, que muchos cuando veíamos que alguien estaba progresando, que alguien estaba haciendo las cosas bien, que se veía bien, que andaba muy bien, le decía yo, fíjate que con fulano me da envidia de la buena. Y me dijo el padrino, sigue así y vas a terminar por ser mierda. Dice, pero de la buena, no te apures, no hay problema. O sea, es que es envidia, no puede dar buena, es mala. Es mala. Puede ser que alguien te motive a actuar de un modo adecuado, como él actúa, pero ya no es envidia, es porque te están poniendo el ejemplo y quieres tú seguir el ejemplo. Pero cuando yo digo que envidia de la buena, pues no es buena, nada más para no sentirme tan mal, ¿verdad? Pero a fin de cuentas es un defecto. Entonces nos volvemos mentirosos. ¿Cuántas veces todos, y esto lo hacemos todos, cuántas veces, por ejemplo, a lo mejor alguien me dio flojera de venir el día de hoy y decidió irse al cine? ¿Y a poco le dijo a la señora que iba al cine? Voy al grupo. Y luego, o no vienen al grupo y lo dicen, me fui al cine, y le dicen al padrino, ¿por qué no me dice? Es que fui con mi vieja al cine. Es una mentira. Y luego le dice el padrino, ¿y a cuál fuiste?
Pues aquí a los de, ¿cómo se llaman estos de aquí? Cinemar. Cinemar. ¿Y qué película vieron? Total que una mentira vas a tener que aventar 20. Entonces, si no somos capaces de ir aprendiendo realmente a vivir, entonces el miedo nos va a dominar. La ira va por el mismo caso. Nos vuelve criticones, falsos líderes. Cuando nosotros estamos iracundos, generalmente tratamos de dominar un grupo de NEA o un grupo de personas, es lo mismo. Pero es porque estamos iracundos, estamos enojados y queremos dominar a todo el mundo para que hagan lo que nosotros queremos que hagan. Falsos líderes, irónicos, nos burlamos de la gente. Pero es precisamente porque tenemos ira, estamos enojados, odiamos a la gente. Y de esto nosotros conocemos un poquito. Porque de ahí precisamente de la ira nacen los resentimientos. ¿Y cuántos de nosotros tenemos todavía por ahí una buena cantidad de resentimientos que no hemos podido sanar todavía? La ira nos sigue dominando, la ira nos sigue controlando. Odiamos todavía a mucha gente. Y el odio no es más que una ira congelada. Y siempre estamos planeando cómo nos vamos a desquitar de esa persona. Cuando estamos así muy enojados con una persona, hasta pensamos cómo lo vamos a matar. Lo voy a hacer pedacitos y lo voy a echar al caño y ni vas a hacer nada, güey, nomás estás con la mente, tú eres el que te estás haciendo daño, porque al otro nunca le vas a hacer nada. O sea, nosotros somos los que nos estamos dañando. Ese es el gran problema de la ira y de los resentimientos. Pero todo esto en realidad no debiera de existir, porque no es real, existe aquí nada más. Y cuando nos dejamos entrar por la emoción que estamos sintiendo, pero no es real, no son cosas que sean reales. El resentimiento, por eso dice, resentimiento es volver a sentir, pero volver a sentir ¿qué? Algo que te pasó cuando, hace 10 años, hace 15 años, y lo vuelves a sentir. ¿Te está pasando ahorita? No, pero me acordé. Pero si ya no te pasa, no te está pasando ahorita. Pero tú te acuerdas y vuelves a retroceder. La vida para nosotros, compañeros, la vida es un río. Es un río, aunque aquí no hay muchos ríos, pero un río permanentemente está corriendo el agua. Tiene remolinos en su trayectoria. Y tiene un remolino, da vueltas en el agua, se estanca ahí un ratito y sigue adelante. Pero nosotros ¿qué hacemos con nuestra vida? Vamos ahí, caemos un remolino y nos quedamos en el remolino, no salimos de ahí. Ese es el resentimiento. Y de pronto vemos la salida, no, está más a toda madre, darle hasta aquí. Y otra vez a lo mismo, y otra vez a lo mismo, y otra vez. No siempre, pero uno solo nos hace el mismo daño. Un solo resentimiento, dice la propia literatura. Un solo resentimiento impedirá que Dios entre en tu vida. ¿Por qué? Porque hay odio, y donde hay odio no puede estar Dios. Entonces, por eso es la importancia de que vayamos liberando todos esos resentimientos. Nos hace aparte murmuradores. ¿Cuántos andamos luego ahí por aquí? Esto se ve en muchos los grupos. Ya te fijas y sí cree que está recuperado el güey, está bien fondeado, pero dice que está muy recuperado. O sea, queremos echarle a la gente encima a uno, al otro. O sea, es ira simple y sencillamente. Es ira que tenemos contra la gente. Y a veces pensamos o lo calificamos de otro modo, porque para eso tenemos mucha habilidad. Y generalmente la calificamos casi como si fuera una virtud. Dice, es que me estoy interesando en él para que crezca. Dice, oye, le estás cargando mucho la mano. No, es por su bien, para que crezca. Pero digo, a veces, por ejemplo, los grupos somos muy afectos a ubicar a la gente, a tratar de decirles cómo tienen que hacer las cosas, qué es lo que deben de hacer, cómo comportarse. Y les pregunto y digo, ¿y por qué quieres que cambie? No, por su bien, no. No es por su bien, quieres que cambie para que no te esté jodiendo a ti, porque le estás diciendo que cambie lo que a ti no te gusta. Entonces lo que quieres es que cambie, pero para que no te esté jodiendo a ti. ¿Ustedes no quieren que cambien sus esposos? ¿Para qué?
para que ya no den lata, ¿verdad? Y los esposos no quieren que cambien las esposas, para que ya no pidan chivos, para que ya no... O sea, queremos que cambien, pero para salir beneficiados nosotros con su cambio, no para que crezcan emocionalmente, para que crezcan espiritualmente. O sea, hay más de egoísmo todavía ahí. Sí quiero que cambies, pero para que yo me sienta mejor, para que tú no me estés dando lata a mí. Estos dos las 8:20. Sí. Estos dos, le digo, generalmente podríamos hablar de los negativos de estos, que no son malos por sí, porque les decía, la ira nos motiva a actuar, es la que nos da el coraje para hacer las cosas, para actuar, para utilizar la fuerza de voluntad, la ira bien ubicada. Entonces tampoco es mala. ¿Cuál es la solución de estos? Para controlar estos dos problemas. El amor, el gigante rosado. El gigante rosado es el que nos puede ayudar ahí. Uno de los grandes problemas que tenemos nosotros es que no hemos podido identificar qué es el amor. Desafortunadamente a todos le decimos amor en esta vida. Y muy pocas cosas son realmente hechas con amor. El amor lleva un proceso. El amor lleva un proceso, que es un amor físico, que es la primera parte. El amor físico, que es donde se enamora uno del estuche, del físico, como lo que ves. Esto es lo que los griegos llamaban como el eros, un amor erótico, o sea, básicamente la atracción física, la atracción sexual. Por ahí se inicia, pero esa es la primera parte del amor. Por ahí se inicia, pero esa es la primera parte, el eros, el amor placentero, el amor sexual. Y que generalmente los matrimonios, casi siempre todos, se dan en eso. Es que me atrajo fulano de tal por su estatura, por su cuerpo, por sus ojos, por lo que sea, pero físicamente. O me atrajo fulanita por sus piernas, por sus ojos, por lo que sea, pero físicamente nada más. Pero da la casualidad que lo primero que se acaba, o lo primero que se va deteriorando y que va cambiando es precisamente el físico. Vean cada uno de ustedes ahorita que regresan a su casa, tienen por ahí alguna fotografía de cuando tenían 15 años. Y vean a ver cómo están ahorita, a ver si se parecen. O sea, porque si nos vamos acabando, pues esa es la ley de la vida, pues eso no tiene ni vuelta de hoja, ¿no? Nos vamos acabando, entonces desaparece. Y luego ya empieza uno a pensar, yo no me casé con esta, sí. No, ya no. O sea, pensamos que se va acabando el amor. Pero bueno, ese es el amor físico. En una relación de pareja, ese amor, necesitaríamos, o es necesario, irlo fortaleciendo, irlo haciendo que crezca. Y después del amor físico, viene el amor psíquico. Sigue imperando todavía mucho la atracción sexual, la atracción física. Pero ahora ya es, yo te quiero, yo te amo, pero te amo por lo que tú eres, por cómo piensas, por cómo reaccionas, por tu carácter, por tu capacidad para resolver problemas. O sea, ya hay otra cosa aparte exclusivamente del sexo o de la atracción física. Es por tu comportamiento, por cómo eres, por cómo estás, y entonces por eso es que yo te amo. Y luego tenemos que seguirlo incrementando todavía, hasta llegar a lo que es el amor espiritual. Entonces sí podríamos ya estar manejando que podemos controlar a los otros gigantes, con un amor espiritual. ¿Qué es el amor espiritual? El amor espiritual es aceptar a las personas tal y como son. Tal y como son, sin cambios. A lo mejor no estamos de acuerdo como son, pero las aceptamos como son. Si cambian, qué bueno, pero sin cambios, así como son, los vamos a aceptar. Este amor generalmente, desafortunadamente, nada más se da de hijos a padres o madres y de madres a hijos. ¿Por qué? Yo creo que aquí todos o casi todos tienen hijos, ¿no? Sí, ¿verdad? Algunos, la gran mayoría tienen hijos. Estén ahorita sus hijos, en donde estén, no los quieren. Ya les vale sombrilla donde estén, ¿verdad? Ustedes los quieren.
¿Cuál quieren a la esposa? Y yo a la esposa. Como que no, ahora ese equipo de la... Al hijo sí lo quieren, esté donde esté, lo quieren como sea. Pero al esposo y a la esposa como que, híjole, ¿dónde estará? Ya sea con la comadre, ya estar aquí. O sea, el amor casi siempre nada más era de hijos a padres, de padres a hijos. Porque es así, ese es incondicional. Ustedes los aman, así sean los más revoltosos, sean los peores. Para un padre, una madre, no hay un hijo peor. De todos los aman, así como son. Ese es el amor espiritual. A ese amor deberíamos de llegar, a comprender a la gente. El amor vendría siendo desear para los demás lo mejor de lo que yo tengo. Sí, porque no voy a pensar que a una señora le dijeron que desear lo mejor para su marido, y le dijo un genio, se encontró un genio una lámpara por ahí, la estuvo soplando, pero la limpió y todo y salió un genio. Y le dice el genio: como me sacaste de un encierro de muchos años, te voy a conceder 3 deseos, nada más que piénsalo bien, porque van a ser 3 deseos, pero lo que tú me pidas para ti, le voy a dar 100 veces más a tu marido. Ya se puso a pensar, ¿qué pido? Es lo que quieras, pero 100 veces más le voy a dar a tu marido. Y bueno, pues primero, dame 10 millones de pesos. Ok, a tu marido le van a tocar 100, Oh, ya. Ok, 10 millones de pesos. Y quiero tantos carros. 2 carros, 5 carros. Ok, tu marido le van a tocar 50. No, ya, 5 carros. Si ya nomás se queda uno. Ahora sí piensas. ¿Ahora qué quieres? Dame un infartito chiquito así que apenas lo sienta. El otro voy a decir que se muera, ¿verdad? Entonces, eso no es. El amor es desear lo mejor. Lo mejor que tú tengas. Lo mejor que tú tengas, desearlo al otro. Sea quien sea, yo estoy poniendo el ejemplo del marido, pero sea quien sea, la vecina, la comadre, la hija, el hijo, el amigo, el compañero de grupo. O sea, lo mejor que tú tienes, desearlo para el otro. Ese sería el verdadero amor. Que dista mucho, ¿verdad?, del hecho de... Bueno, pues ahorita lo comentamos y ustedes lo acaban de vivir aquí muy cerquita ahora con lo de la feria. Y lo utilizamos ya como un lenguaje común, ¿no? Hasta decir, vamos a hacer el amor. El amor ya está hecho, no necesitas hacerlo. Vas a tener sexo, que es otro boleto. Pero el amor, eso que vas a tener, no es amor. Nosotros confundimos el amor con sexo, con comodidad, con conveniencia, con costumbre. Y digo, oye, ¿por qué estás con tu marido? Pues ya me acostumbré. ¿Lo amas? No, pero ya me acostumbré a estar con él. ¿Sí? O me conviene estar con él y lo que me va a mantener. O sea, ¿con cuántas cosas confundimos el amor? Cuando el amor es incondicional, cuando el amor no tiene nada que ver con eso. El amor es completa y absolutamente libre. Entonces, esos son los gigantes, los 3 gigantes primeros, que son los que nos llevan a tratar de armonizar nuestra vida, para que nuestra vida afectiva no se deje dominar ni por el miedo, ni explotar por la ira. El amor es el que los puede controlar. Y el 4 gigante es el deber, que yo les decía, en muchos casos lo eliminan y no quieren mencionarlo. El deber, a fin de cuentas, viene siendo lo que es la conciencia, algo que todos tenemos, algo que también nos fue dada a todos desde que nacimos, y que nos va diciendo qué es lo que es bueno y qué es lo que es malo. Cuando nosotros hacemos una cosa mal, no andamos mal emocionalmente. La conciencia te dice, te equivocaste, actuaste mal, pero nadie se dio cuenta, pero tú sí. O sea, la conciencia, ese es el deber, que es la capacidad para saber qué es lo que tengo que hacer. Cuando yo empiezo a hacer lo que debo de hacer,
bajo el gigante blanco que es el deber. Porque ¿cuántos de nosotros, por decir, fuimos buenos hijos? ¿Quién sabe, verdad? ¿Fuimos buenos padres? ¿Fuimos buenos esposos? ¿Fuimos buenos ciudadanos? Y vamos viendo que todos esos deberes no los respondimos. Como que generalmente los dejamos a medias. O sea, no estuvimos cumpliendo con nuestro deber. ¿Por qué? Porque nos faltaba el ingrediente básico, que es el amor. Entonces, cuando nosotros logramos entender realmente lo que es el amor y empezamos a aplicarlo en los demás, primeramente en nosotros mismos, y no es egoísmo, primeramente en nosotros mismos, porque si en la propia literatura nos habla y nos dice que nadie da lo que no tiene, si no tenemos amor para con nosotros, pues ¿cómo vamos a dar amor? Entonces tenemos que tener amor, tenemos que amarnos. Y nosotros generalmente, aunque a veces creemos que nos amamos, si analizamos nuestra vida nos vamos a dar cuenta que no es cierto. ¿Por qué? Porque nos estamos autodestruyendo. Con todos esos pensamientos de ira, con todo ese odio, con toda esa neurosis, con todas esas reacciones, nos estamos autodestruyendo. Nos estamos enfermando. Y nosotros por naturaleza todo ese tipo de cosas las somatizamos. Estamos llenos de úlceras, tenemos colitis, tenemos toda una serie de enfermedades, tenemos acné, tenemos migraña, tenemos toda una serie de cosas que son enfermedades producto de nuestra propia neurosis. No son enfermedades virales, que se hayan de un virus o alguna cosa. Hasta muchos de los cánceres, por no decir la mayoría, son producto de la neurosis. O sea que hasta el cáncer se llega al acné. Infinidad de casi todas las enfermedades son producto de la neurosis. Entonces, por eso nos habla Bill W. que no es agradable contemplar esta perversa enfermedad. El amor a veces lo confundimos con el apego o el capricho. Yo no sé si algún día les comenté esto en alguna de las veces que he venido. Había un rey por allá en la India, tenía una extensión muy grande, un dominio muy grande, y un día le dio por ir a recorrer todas sus tierras, y anduvo visitando todos los pueblos que estaban ahí en sus dominios, y se encontró por ahí en un pueblo, una rancherita, una muchacha, muy buena, le gustó, le encantó la muchacha. El rey era viudo, entonces me la voy a llevar y la voy a hacer reina a esta muchacha. Va con sus padres y les dice, ¿saben qué? Me voy a llevar a esta muchacha porque la voy a educar, la voy a preparar para que sea la reina de este reino, voy a casar con ella y todo. Y bueno, ustedes saben que en aquellos años que había los reyes, ellos tenían poder sobre personas y sobre bienes y sobre todo. Llévatela, ¿qué vamos a hacer? Y se la llevan. Se la lleva a palacio y ahí le ponen los maestros, le ponen toda una serie de gentes para que la preparen y todo. La muchacha cae en depresión y empieza a ponerse mal. Empieza a estar mala, empieza a emplacar, descolorida y el rey se espanta, dice, sabemos qué pasa. Y entonces les dice ahí a todos los sabios ahí del reino que vayan a ver qué tiene esta niña, a ver qué hace con ella, porque está enferma. Y fueron todos ahí, todos los chamanes y todos los veros. No, nadie le daba y nadie le daba. Entonces prometió él que daba hasta la mitad de su reino si había alguien que le regresara la salud a la muchacha. Él sentía que la quería mucho, que estaba enamorado de él. Y en eso que promete la mitad del reino pasa por ahí un gurú y oye eso y dice, ¿por qué está dando tanto? ¿Cómo sabes que ya le platicas con esto? Y va él ahí con el rey y le dice, oye, déjame ver a esta muchacha. Dice, a ver qué puedo hacer yo por ella. Dice, yo te doy lo que quieras, hasta la mitad de mi reino si logras que esta niña se componga. Ok, ya entra a ver a la muchacha, empieza a platicar con ella, como a la hora o 2 horas, sale y le dice al rey, fíjate que ya tengo la solución a tu problema. Dime y pídeme lo que quieras. Dice, mira, es muy doloroso para ti, no le haces, lo que sea, y lo que cueste. Bueno,
Dice esta niña, cuando tú te la trajiste de allá de su pueblo, ella estaba enamorada de un muchacho, de otro ranchero allá, en su ambiente. Ella estaba enamorada de él. Entonces te la trajiste, la sacaste de su onda y bueno, pues ella cayó en depresión y lo que tiene es una depresión. La solución, pues es tan sencilla como esta. Darle la libertad, dejar que regrese a su pueblo y ella va a ser feliz. Y entonces el rey se quedó así. Él sentía que la quería tanto que no la podía dejar ir. Pero también sentía que si la amaba tanto, tenía que darle la libertad, porque él iba a ser feliz y ella era feliz. Entonces, ¿cuál era la decisión del rey? ¿Qué hacía? Nosotros a veces decimos que amamos o que queremos, pero ¿qué es lo que hacemos? Queremos tener a la pareja, hombre o mujer, así como con grilletes y amarrada a nosotros, aquí, cabrón. Y no te me muevas porque te quiero. No, el amor es libertad. El amor es libertad, y cuando hay amor, por eso decía, hay que aceptar a la gente como es. A un escritor norteamericano, se fue a vivir a París y tenía por ahí su departamento en los Campos Elíseos. Ganó mucho dinero con sus escritos, con sus novelas, sus bestsellers. Y en algún día que lo invitaron por ahí al Lido de París, lo invitaron por ahí al Lido de París, y se enamoró de una de las bailarinas. Se enamoró de una de las bailarinas y se contactó, hizo lo posible por contactarse con ella y pues la invitó, se la llevó a vivir a su casa y se hizo pareja de él. Y la muchacha pues siguió con su vida ya no de bailarina, porque bueno, ya no tenía necesidad de estar ahí, pero sí con su vida así disipada, ¿no? De fiestas, de todo, pidiéndole pues muchos regalos, vestidos, joyas y todo lo demás. Al lado tal que se le fue acabando la fortuna a este escritor. Y sus amigos lo vieron y de pronto dicen, oye, este cuate, que no se dará cuenta que lo está explotando esta mujer, que está con él por interés. Pues vamos a decirle, aunque sea no. Bueno, van con él y dice, oye, ¿que no te has dado cuenta que esta mujer está contigo nada más por puro interés, que su amor es falso? Dice, sí, yo me di cuenta desde el principio. Su amor es falso, dice, pero el mío sí es verdadero. O sea, el que realmente ama, pues ama y soporta y acepta como sean, porque ama. Y él es feliz y la otra persona es feliz. Y nosotros no tratamos de dar felicidad a las personas que amamos. Más bien queremos que ellas nos den felicidad a nosotros. Todo el efecto de todo el programa y todo el efecto de como seres humanos, el propio Cristo nos puso el ejemplo y dijo, yo vine a servir, no a ser servido. El objetivo claro de la vida es ser útil. No nos dice desde el primer paso que vamos a obtener una vida útil y feliz. Primero vamos a ser útiles y en esa medida en que vayamos siendo útiles a los demás, encontraremos también la felicidad. Pero nosotros no queremos ser útiles, nosotros lo que más queremos es ser felices. Pero queremos que los demás se responsabilicen por eso. Que ellos sean los que nos den la felicidad, cuando este juguetito es al revés. Entonces por eso dice Víctor Lew que es una perversa enfermedad del alma. Ni idea, cuando menos yo no tenía ni idea de todo eso cuando yo llegué a un grupo de autoayuda. Yo no creí que fuera tan complejo, yo no creí que tuviera tantos problemas, yo no creí que fuera necesario hacer tantas cosas. Hasta me parecía casi imposible, que era muy caro el boleto para hacerlo. Pero sin embargo lo pasé. Poco a poco fueron cambiando las cosas, poco a poco fueron cambiando las cosas, hasta que se empezaron a desarrollar todas. No está vedado absolutamente para nadie, todos podemos.
El gran problema es cuántos estamos dispuestos a intentar hacer las cosas. Aquí es donde tenemos que echarle todo el coraje, toda la fuerza de voluntad. Si bien es cierto que los programas de los grupos de autoayuda generalmente se habla mucho de la buena voluntad, pues la buena voluntad es la disposición a hacer las cosas. Pero es necesaria la fuerza de voluntad porque es la acción para hacer las cosas. O sea, con buena voluntad vamos a venir a estar sentados aquí todos los días, pero no vamos a crecer, ni vamos a solucionar nada. Necesitamos la fuerza de voluntad para que saliendo de aquí vamos a poner en práctica lo que hayamos escuchado y que podamos empezar a hacer. Pero los 4 gigantes del alma, en realidad, ahí encontramos cuál es el origen de todos nuestros problemas y cuál es la solución a nuestros problemas. Porque tanto el miedo, como la ira, como el amor y como el deber, están dentro de cada uno de nosotros. No vienen de fuera. Están dentro de cada uno de nosotros y por lo tanto también nosotros tenemos la capacidad para manejarlos de la mejor manera posible. Vamos a hacer una pausa.